gente que he platicado con ellos de Jalapa señalan, no va Agüed, no voto por Morena. Agüed es el principal activo político de Jalapa, porque cuando no encabeza él las candidaturas o las elecciones, pierden. El observar a un Román Moreno y ocuparlo como liderazgo político y poder hacer frente como Movimiento Ciudadano en los 3 distritos, pues yo creo que yo lo veo prácticamente imposible. Pero ahorita yo creo que Jalapa, para Morena, tanto los distritos locales como el Distrito Federal, lo veo perdido. No hay candidatos. No tienen un personaje que digas tú, este es que va a jalar a todos, ¿no? Ahora, también una Doreni García Cayetano, actual diputada local, secretaria general del partido, secretaria de Trabajo y también de entonces diputada federal, y tampoco se le nota con una cercanía fuerte como lo es la gobernadora Rocío. El problema no es Ana Miriam, el problema no es Doreni García Cayetano, el problema tampoco viene siendo Esteban Ramírez Cepeta. El problema de Morena es que todos están fracturados. En el 2024, en la elección a gobernador, ahí Rocío Nale es de los pocos municipios que pierde como candidata a gobernadora. Hay que recordar que perdió nada más 4 municipios en todo el estado y perdió Jalapa. Pero hablaba de un Movimiento Ciudadano que tiene una gran oportunidad, pero el gran problema de Movimiento Ciudadano es que se está comportando como un partido chico. Dante Delgado, ven, que Américo Zúñiga es el que le garantiza, aparte que les puede garantizar el triunfo, es el personaje que quiere estar ahí con ellos y que le conviene políticamente que esté, pues así podrán decir misa. Aquí en Veracruz la decisión la toma a nivel nacional. Y la elección que jugaría Ricardo Agüed es para ganar un distrito que le interesa a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella quiere mantener su gobernabilidad y obvio quiere mantener su mayoría calificada para seguir haciendo esas reformas en la Constitución que le interesa a la 4T o del movimiento de Morena. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña el periodista Ricardo Chúa para estar platicando, para estar barajeando todas estas opciones que están surgiendo en los próximos meses, que van a estar surgiendo con estas elecciones legislativas que se aproximan en el 2027, pero definitivamente en pleno marzo del 2026, el observar inclusive al propio secretario de gobierno Ricardo Agüed salir a los medios de comunicación y decir, pues yo no quiero participar del todo, pero deja la puerta medio abierta. Entonces ya está poco a poquito sintiéndose toda esta tensión, todo este ambiente, ¿no? Estos aires de las elecciones legislativas 2027 en Veracruz. Estuvimos en la semana pasada hablando con el periodista Jorge Luis Malpica en torno a los cuadros políticos, al escenario político en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pero el día de hoy vamos a dirigirnos a la capital de Veracruz, vamos a dirigirnos a Jalapa para estar hablando de todos estos escenarios que se aproximan, todos estos escenarios actuales en la política jalapeña, y en el estudio nos acompaña Ricardo Chúa. Ricardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Oye, Ricardo, y bueno, ¿cómo encuentras a Jalapa? ¿Cómo encuentras a la política, pues ahora sí que estatal? Porque definitivamente todas las acciones que puede llegar a tomar una gobernadora como Rocío Nale, de los primeros municipios que tiene un impacto directo, definitivamente es en Jalapa. Jalapa, Veracruz, Boca del Río y obvio su tierra natal, Coatzacoalcos, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Políticamente yo veo Jalapa muy reñido electoralmente. Hay que recordar que la elección municipal pasada, el 2025, se dividió en tercios. O sea, hubo un buen candidato de Morena, porque Negreo ganó. Finalmente es una mujer reconocida dentro del sistema político jalapeño en el movimiento de izquierda. Pues funcionaria pública, fue directora del IPE, fue diputada local, ha hecho su carrera política, se puede decir que en Jalapa, pese a ser de Minatitlán, y pues ella gana porque del otro lado había un buen candidato de MC que creció, Román Moreno, restaurantero, empresario, y también había un político y notario y el abogado, y también todo siempre en el PRI, que ha sido Silvio Lagos. Al dividirse o fraccionarse este voto opositor en Jalapa, pues hizo que Morena pues ganara la elección. No arrasó como se pensaba que iba a ser o como se pensaba que sería, como estaba el PRI, como estaba creciendo apenas el Movimiento Ciudadano, pero eso dio una coyuntura política importante. Hay que recordar que antes, en el 2024, en la elección a gobernador, ahí Rocío Nale es de los pocos municipios
que pierde como candidata a gobernadora. Hay que recordar que perdió nada más 4 municipios en todo el estado en la elección a gobernador de los 212 en el 2024. ¿Cuál perdió? Perdió Boca del Río, perdió Tlaxcoyan, municipio de La Perla, ahí pegada al pico de Orizaba, por aquella zona centro, y perdió Jalapa. Y ahí lo ganó Pepe Yunes, esas 4 elecciones a gobernador. Obvio que Nale, pues los votos que sacó por otro lado, gana, pero dejó un precedente en estos municipios. Bueno, al menos en Jalapa, en el sentido de que, pues ahora sí, un municipio que se podría perder, ¿no? Al siguiente año lo gana, el 25 lo gana Daniela Griego, pero pues ahora lo que se dice, lo que se comenta, los sondeos señalan que Morena podría perder ese distrito, tanto electoralmente local, que serían 2, y el federal. ¿Por qué? Porque en primera, el Jalapa sí tiene un tipo de voto razonado, no se va como en otros lados, en otros distritos, donde el voto es ahora sí en conjunto y votan por un partido y votan por todos los candidatos. Ahí razonan el voto y por eso en varias elecciones ha ganado un candidato a gobernador, pero ha ganado otro. Sí, hay alternancia, ¿no? Alternancia, ¿no? Jalapa pues ha aprobado de todos los partidos, excepto el PAN, aunque el PAN ya ganó una diputación local con Alfonso Vázquez Cuevas, pero en temas de alcaldía pues solamente ha sido el PRI, MC o Morena. Ahí la derecha no ha tenido oportunidad. Pero en lo que tú te centras, que es la elección federal de 2027, las cosas no se ven tan fáciles para Morena en la capital del estado. ¿Por qué? Porque tampoco hicieron una figura pública fuerte. No hay un candidato o un aspirante que arrastre al movimiento. En cambio, al revés, el movimiento arrastra a los candidatos, ¿no? Fue el caso de Daniela Griego, aunque hay que reconocer que ella pues sí tenía su trabajo ahí político hecho y eso lo ayudó. Pero ahorita, pues no, yo no veo, no tienen. A ver, ¿y por qué te lo digo? Porque hay que ver que tampoco Morena es lo que era en el 2024, no es lo que fue en el 2021, que aunque ahí tuvo un poquito de retroceso, pero pudo mantenerse. Y definitivamente no es la ola que fue en el 2018 cuando gana Andrés Manuel López Obrador y arrasa Jalapa. Hay que recordar que el exgobernador Cuitlahua García gana ese distrito en el 2015 como diputado federal. Y en el 2018 Morena también lo vuelve a ganar. Y así, ahorita ha ido ganando esos distritos. Pero yo creo que ahorita en 2027, al menos en la elección federal, le va a costar mucho trabajo ganar esta elección. ¿Por qué? Porque hay y en el local también, porque por ejemplo Jalapa tiene un distrito muy urbano, donde viven maestros, vive una clase media alta, vive la clase alta, que es la zona de las ánimas, la zona centro, y esa gente no se va por el voto de dádivas, de la despensa, del apoyo de bienestar. Son gente de clase media alta, acomodada, que eso es una gran mayoría, y ahí fue, por ejemplo, donde ganó Pepe Yunes en el 2024, la elección a gobernador, y ahí fue donde ganó Román Moreno, esa zona, la elección a alcalde. La pierde en otros puntos, pero en esas zonas, lo que es prácticamente el famoso distrito de Jalapa, que es la zona, el área se conoce como rural, pues prácticamente yo creo que ese es el que más riesgo tiene, el urbano también, porque el urbano, pues el grupo de izquierda que lo manejaba, que era el grupo de la Universidad Veracruzana, donde sale el primer alcalde de Morena en Veracruz, en 2017, Hipólito Rodríguez, que el propio exgobernador Cuitlahua García lo calificaba como Hipócrito Rodríguez, y es del grupo de Daniela Griego. Finalmente Daniela Griego sale del mismo grupo político donde sale Hipólito Rodríguez, pues no tienen ya la fuerza que tenían hasta hace 2-3 años, ¿no? A Daniela Griego le alcanzó para ganar y para no tener problema. Aparte que el movimiento le sumó votos, pero ahorita yo creo que Jalapa, para Morena, tanto los distritos locales, que son 2 ahí también, como el distrito federal o el distrito que va a jugar la diputación federal en Jalapa, pues lo veo perdido. No hay candidatos. El problema es los candidatos. No tienen un personaje que digas tú, este es el que va a jalar a todos, ¿no?
quisieron medir, según mis fuentes que me han contado, quisieron medir a Esteban Ramírez Zepeta, que pese a no ser distrito de ahí, pues también su carrera del 2018, ahí la ha hecho en ese distrito. No, si ya te veíamos poniéndole unas columnas de los mejores liderazgos. Es que, a ver, coyunturalmente es que eso es distinto. Él va a ser el líder más exitoso de Morena. Fíjate bien lo que estoy diciendo, coyunturalmente. ¿Por qué? Porque él estaba de dirigente en las principales elecciones, en las elecciones donde ha arrasado todo. A ver, solamente esto te hablo cuando el PRI gobernaba en los 70s, 80s. Por ejemplo, Esteban Ramírez Zepeta va a tener la marca de ser el dirigente, porque era que en su caso, que ganó 29 distritos de los 30 que hay en Veracruz. Solamente perdió Boca del Río en la elección de 2024. En la elección de 2025 en alcaldías, pues sí, Morena solo no ganó tantos, pero en coalición ganó. Y al final se cuentan donde Morena encabezaba la coalición y ganó los municipios. Entonces tiene una mayoría. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, si tú lo mides o lo comparas con otros dirigentes estatales de cualquier partido político, pues Esteban Ramírez, simplemente por tener el membrete dirigente, que eso es lo que finalmente vale como en los estudios, ¿no? El título, pues lo hace el líder más exitoso políticamente en Veracruz en los últimos 20 años. Porque del 98 para acá, no ha habido un dirigente en Veracruz que se quede. Fidel Herrera logró grandes votos cuando fue dirigente del PRI del 98 al 2000. Pero también tuvo sus derrotas, ¿no? Porque en 2000 pierde la presidencia de la República. Esteban Ramírez en el 24, pues ganan con Claudia Sheinbaum, ganan con y hay que decir algo. La verdad que si nosotros observamos los dirigentes estatales, los dirigentes de los partidos, llámese un Partido Verde, un Movimiento Ciudadano, un PRI, un PAN, un Morena, la realidad es que es de los más rescatables, ¿o no? De los menos peor, por así decirlo. No, a ver, es que le tocó estar ahí. Es claro. Como dicen, a veces ni aunque te quites, ni aunque te pongas, pero cuando te toca, ¿no? No, pero también dejando a un lado el tema coyuntural, también es la forma de hacer política, ¿no? Eso es otra cosa. Yo creo que uno como dirigente de un partido, lo primero que tiene que hacer es extender la mano, es buscar alianzas, es buscar hacer política. Y lo que hoy se vive en la política veracruzana, no me atrevería tal vez a decir de la política mexicana, pero sí veracruzana, es que hoy no se ve a los políticos haciendo política, empezando desde los dirigentes estatales. No, a ver, de eso te puedo decir unas cosas. A ver, por ejemplo, al final de cuentas, muchos hemos comentado, porque también lo he comentado en algunas columnas y todo, que Morena ha arrebatado militantes, ha arrebatado alcaldes, diputados locales, algunos diputados federales al Partido Verde o al Partido del Trabajo, que han sido sus grandes aliados. Pero, a ver, el único partido hasta ahorita que se ha hecho a un lado de Morena, al menos localmente, y que difícilmente yo veo que vaya a ser una alianza con ella, vaya a ser parte de la coalición opositora en el 2027, es el Partido del Trabajo. Al Partido Verde le han hecho bastantes cosas, como decimos aquí en Veracruz, bastantes fregaderas, pero ahí sigue aliado con Partido Morena, ahí sigue aliado con el PT. Sí, pero a ver, también el Partido Verde definitivamente la forma de organización es muy distinta a lo que es el Partido del Trabajo. Existe una línea más a nivel nacional que en el estado podrán estarse agarrando a madrazos, pero si a nivel nacional les dicen vas junto, vas junto. No, igual el PT, el Partido del Trabajo, Alberto Anaya. ¿Tú crees que sí? Sí, por favor, Alberto Anaya maneja el partido aquí como quiso. A ver, lo que pasó ahorita con el PT en su asamblea estatal pasada, o consejo político, no sé cómo le llaman ellos, porque a veces asamblea es consejo, donde este muchacho Naveda, el diputado federal, Santiago. De Perote, que es diputado de federal. Coatepec, ¿no? No, de Perote, Coatepec, Sí, él es diputado federal. Ya. Gana la elección a dirigente estatal y ves a los chetines, sí, claro. Lo quitaron, ¿no? O sea, a pesar que ellos tenían muchísimos años con él, se hacen a un lado y gana Naveda y le respeta a Naveda porque así lo quiere Alberto Anaya. Claro. O sea, a ver, aquí también tanto en Morena, hablando de los partidos de la 4T o de esa coalición que se llamó en su momento Juntos Haremos Historia o no me acuerdo cómo se llama. Sí, claro. No me acuerdo cómo se llamó la coalición, pero ahora sí, la coalición de la 4T o oficialismo, como le dicen ahora, pues también son piramidales, o sea, vienen de arriba para abajo. No hay que confundirnos. Aquí el Partido Verde actúa igual que el PT.
Y el partido Morena ni se diga, o sea, de arriba para abajo. Aquí ahorita, por ejemplo, hay una gobernadora de Morena y es el principal activo político de su partido y es la que manda o que ve las directrices políticas. El Partido Verde, pues igual, es Manuel Velasco o Javier Herrera Burunda. Pero a ver, hablando por ejemplo de un Manuel Velasco, lo vimos hace algunas semanitas, inclusive dando un dardo muy fuerte a lo que fue en contra de Morena, ¿no? Sí. Quejándose de estas decisiones de candidatos que no respetaron la encuesta. Por la reforma electoral, o sea, no, pero nunca lo dijo, pero nunca poco lo dijo antes. Lo vino a decir ahorita que hay un tema coyuntural de una pelea y lucha de poder donde pueden perder ellos más que el propio Morena, porque Morena es el partido en el poder. Pero, pues, en tu momento, es como si uno se quejara de lo que no hiciste antes, ¿no? O sea, te vas a quejar después, cuando ya pasaban los temas, pues... Entonces no lo ves en realidad algo que pueda llegar a perjudicar la coalición en el 2027. La coalición con el Verde no. O sea, yo veo la coalición del Partido Verde con el Partido Morena, pese a todas las fregaderas que se han hecho, pese a todo lo que se han dicho, pese a que Morena le ha quitado diputados locales, repito, diputados federales, alcaldes, militantes, no se va a romper. Yo veo esa alianza ahí junta. Como dices tú, te concedo la razón de que pues, a Verde le conviene esa coalición. Al que sí veo jugándose a solo o por ahí siendo el fil de la balanza alguno otro es el Partido del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Partido del Trabajo probó que yendo solo en las candidaturas a las alcaldías, pues le fue bien. O sea, al final de cuentas, ¿qué va a hacer el Partido del Trabajo? Tampoco va a descubrir el hilo negro. Lo que va a hacer es que va a esperar qué candidatos o qué aspirantes a diputados locales o federales. Sí, va a rechazar Morena. Rechazar Morena porque no van y lo van a jalar. Ahora es como decimos, ¿no? Cachecandidatos, ¿no? Como en su momento fue Movimiento Ciudadano. O sea, igual, cachaba de Morena, cachaba del PAN, cachaba del PRI, los postulaba. Que sobre todo hoy, en pleno 2026, se va a salir a la luz o vamos a ver la punta del iceberg de lo que es en realidad Movimiento Ciudadano. Ya van 2 alcaldes que se fueron de Movimiento Ciudadano, una regidora también en Coatzacoalcos, pero también observamos un Movimiento Ciudadano que se construyó, ahora sí que prácticamente de un día para el otro en sus candidaturas para el 2025, con las obras, con lo que no llegó a dejar Morena, que hoy en día que están en el poder o el PRI. Y dicen, claro, entonces hoy en día que están en el poder y dicen los presidentes municipales, oye, ¿y cómo gestionamos recursos? No, pues es que si vamos con la dirigencia estatal, pues está peleada con la gobernadora, ¿no? Y entonces es ahí donde empezamos a ver a estos candidatos que ya fue en las Chuapas, fue en otro municipio, el de Isla tampoco tarda, y así van a empezar poco a poquito, que de los 40 o casi 40 alcaldes que ganaron, yo me atrevería a decir que en un año, si quedan 20, pues es hasta positivo. Bueno, a ver, aquí te daría yo como ese famoso refrán que dice, ¿no? Uno vuelve donde es feliz, ¿no? Entonces, si estos personajes que tú te refieres, que ya son alcaldes, ya con el poder municipal, con sus presupuestos, con su capital político que seguramente tienen porque ganaron la elección, ven que en Morena van a tener más o la 4T, lo van a hacer. Se van a ir sin ningún problema, no importándoles que la gente haya votado por ellos porque estaban en Movimiento Ciudadano o porque simplemente cambiaron su voto para otro partido. Al final de cuentas, el electorado en Veracruz les falta cultura. Siempre les es de memoria corta. Memoria corta y de falta de cultura política, porque el veracruzano, hablo en general, no hablo de un punto, de un municipio, de una región específica en general, a veces no le importa, ¿no? Se va por el candidato, se va por la marca o se va por el movimiento, como le llaman, ¿no? O por el que haga más ruido o por el que quede más bien. Claro. Pero no razonan muchas veces el voto, ¿no? Y eso es grave para la democracia mexicana, por eso estamos también como estamos. Pero lo que sí es un hecho, por ejemplo, con Movimiento Ciudadano, es que si Movimiento Ciudadano no logra amarrar políticamente bien a sus militantes, bueno, más militantes, a sus actores políticos importantes o que van a tener un cargo de elección popular, pues prácticamente se van a seguir yendo. O sea, ¿por qué? Y otra cosa, a ver, tienes un Movimiento Ciudadano, vi una columna hace algunos días que me encantó, la forma en que escribieron, no le pusieron autor a la columna, pero hablaba de un Movimiento Ciudadano que tiene una gran oportunidad
Pero el gran problema de Movimiento Ciudadano es que se está comportando como un partido chico. Hoy en día tendría una gran oportunidad en el 2027 y me atrevería a decir que inclusive en un 2030 podría llegar a ver con estas tendencias políticas a competir. El gran problema de Movimiento Ciudadano es que pues ahora sí que los que están llevando el coche no les da para llegar a manejar un partido a estas alturas. También el problema que veo en Movimiento Ciudadano y que también se lo veo al PAN. Fíjate, el PRI no. El PRI pues lo entendió, yo creo, y está yendo por ese camino o esa ruta. Es no ir en coalición. Si Movimiento Ciudadano y el PAN y se aceptaran al PRI, pese a que digan que el PRI les quita en vez de darles, pero hay lugares donde la gente sigue votando por este partido o donde es el fiel de la balanza o viceversa, donde Movimiento Ciudadano tiene su fuerza o el PAN también y no van juntos, van a perder distritos. Fíjate, por ejemplo, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, Jalapa, Boca del Río, bueno, ganarían con más margen, pero por ejemplo, Jalapa, Papantla, Pánuco, Cozolecaque, Huatusco, me atrevo a poner Córdoba, me atrevo a poner Ciudad Mendoza, hablando de distritos locales, Songolica. Ya van 8 distritos. Me atrevo también a poner Isla. Me atrevo a decir también Misantla, que ya casi son un poquito más, son 10. Si Movimiento Ciudadano, PAN y PRI fueran juntos, no tendría problema quizá ganar esos distritos. Pero pues no sé por qué sus dirigencias nacionales toman la decisión de ir solos, ¿no? Sobre todo. Y bueno, desprecian al PRI, que sabemos que el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, pues tampoco no es un PRI muy creíble o que te haga, o que dicen, como dicen, ¿no? Que haga compromisos y que cumpla su palabra, ¿no? Y por eso ahorita, pues desgraciadamente, políticamente para los priistas, los están dejando solos. Claro, pero a ver, también en lo que es Jalapa, te encuentras ahorita en el 2027 jugándose 2 diputaciones locales y una diputación federal. Sí. Pero hay que decirlo, lo que es la figura de Román Moreno, para empezar, es muy distinto a una elección, que creo que en eso compartimos la idea de que es una elección legislativa a una elección municipal, ¿no? Pero también el observar a un Román Moreno llegar a sostener al partido Movimiento Ciudadano y ocuparlo como liderazgo político y poder hacer frente como Movimiento Ciudadano en los 3 distritos, pues yo creo que yo lo veo prácticamente imposible. Definitivamente necesita un margen de acción, necesita estar rodeado de cuadros que puedan llegarle pues se va a tener que centrar sobre un trabajo político en específico. A ver, ¿por qué? Porque se ha hablado que, por ejemplo, Américo Zúñiga se va a Movimiento Ciudadano. ¿Tú crees que sí se vaya o no? Yo lo veo complicado conforme van pasando los meses. Pues, a ver, yo creo que si Américo no toma esa decisión a mitad de año, junio, julio, por ahí, agosto, ya no se fue. Pero el problema a veces no es un Américo Zúñiga que llegue a tomar la decisión. ¿Tú crees que los dirigentes puedan llegarle a abrir la puerta a un Américo Zúñiga con esta, a veces, ahora sí que, ¿cómo te podré llegar a decir? Anulación al PRI. No, vaya, con este miedo a perder el poco, ahora sí que el poder. Pero es que en Jalapa no tiene nada. ¿En Jalapa qué tienen? Dime tú, no tienen nada. En Jalapa, Movimiento Ciudadano no tiene absolutamente nada más que unos regidores. Pues no tiene diputado local, no hay ningún distrito a su favor. No, Movimiento Ciudadano no tiene nada, pero entonces, no solamente en Jalapa, sino en todo el estado, en el aspecto de figuras de diputaciones. Sí, ¿no? Que estábamos hablando, pues, como estábamos hablando de Jalapa, por eso me refería a Jalapa, en el sentido de que no trae un activo político importante. Bueno, activo sí tiene, que es Román Moreno, pero no tiene. Pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Porque como es tú, ahí sí también te razón, tiene que ser impulsado por otros activos detrás de él. Ser arropados. Y juntarse con estos grupos de poder y grupos también de políticos que hay en Jalapa, muy regionalizados en varias zonas de la capital, para que puedan avanzar. Porque, a ver, estaba yo viendo que, por ejemplo, que el PRD, la mayoría de gente que fue diputados federales, como Jesús Velázquez, en su momento parecía que iban a estar en el PRI, ahorita que desapareció el PRD, pero resulta que puede ser que en estos días tomen cartera en el comité estatal del PAN. Y, por ejemplo, toda esa gente que ha hecho su vida política, aunque ha sido diputados federales y todo eso, en Jalapa,
En vez de, por ejemplo, ver a un movimiento ciudadano, pues ven a un partido de derecha como el PAN, siendo que se supone que el movimiento ciudadano es un partido de centro izquierda. Claro. Y el PRD de la izquierda, ¿no? Y esta gente que no tiene, del PRD, que no tenía cabida en Morena, o que no tiene cabida en este grupo político actual de Morena, en vez de irse con ellos, se va con el PAN. Claro, pero un movimiento ciudadano que en su momento, en el 2017-18, fue aliado del PAN, pero también fue aliado del propio Moreno, PRD, creo que en su momento era. Ellos fueron aliados de ese partido, con Miguel Ángel Yunes como candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, hoy en hoy en la 4T, no en Morena. Sí, pero un Ricardo Monreal, también la misma Luisa María Alcalde, claro, fueron de Movimiento Ciudadano cuando fueron diputados. A ver, aquí por eso te decía, yo el otro día me preguntaste, cuando me contactaste, me dijiste del tema de Ricardo Agüed. Yo por eso, hablando del tema de Jalapa, para dejarlo en claro, me decían, y he visto que han escrito ahí varios compañeros, periodistas y columnistas, y el propio Ricardo Agüed, que decía que él estaba bien ahí. Pero a ver, lo que se ha visto en Jalapa, te repito, que el voto es muy razonado, sí es un voto que lo piensa mucho el ciudadano, no va un voto en conjunto, va razonado. La gente que he platicado con ellos de Jalapa señalan, no va Agüed, no voto por Morena. Claro. Vaya quien vaya. Claro. Agüed es el principal activo político de Jalapa, porque cuando no encabeza él las candidaturas o las elecciones, pierden. El 24, él era el alcalde. Él iba a ser el secretario de gobierno y perdió la gobernadora Rocío Nale la elección en ese distrito, local y federal. Y, por ejemplo, y aún así fue secretario de gobierno. Pero Ricardo Agüed es la única garantía, aunque digan que no, que tiene Morena ahorita en este momento para que Jalapa la puedan retener. Ahorita ellos tienen el control con Ana Miriam Ferráez como diputada federal. Sí. Que ¿cómo ganó? Ganó por creo que 50 votos o 600. Sí, por una cosa de nada. De hecho, tú abres el PREP en internet y sale Américo Zúñiga ganando. Américo Zúñiga. Entonces, ese es el ejemplo. O sea, Jalapa, Morena no ha podido recuperar. El tema de Jalapa, la elección desde el 2021, el tema de la elección del 2025, repito, ahí fue una circunstancia distinta, porque hubo 3 candidatos, se dividió la elección en 3/3 porque se metió Pepe Yunes, Morena jugó con la suya, Pepe Yunes jugó con Silvio Lagos, y el crecimiento exponencial de Movimiento Ciudadano con Román Moreno, pues permitió que MC estuviera ahí luchando. Es que fíjate, si yo aquí tengo ahora sí que los conteos del 2025 del ayuntamiento y del 2021, y nosotros observamos la cantidad de votos que tuvo Ricardo Agüed en el 2021 para ser alcalde, 111,000 votos. O sea, Daniela Griego en el 2025, de 111,000 votos que tenía Morena, pasaron a 47,000 votos. ¿Qué te decía yo? Morena no es lo que era Oye, y tú dirías, no, pero pues es que ya no fueron con el PT. El PT consiguió 2,000 votos, nada más. No, pero el PT, a ver, es la figura política. Por eso, aunque Ricardo Agüed niegue o diga que no va, al final de cuentas, tú sabes que los políticos nunca, más cuando tienes cargos públicos, pues nunca depende de decisión de ellos completamente. La decisión es del partido a nivel nacional. Y la elección que jugaría Ricardo Agüed es para ganar un distrito que le interesa a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ella quiere mantener su gobernabilidad y, obvio, quiere mantener su mayoría calificada para seguir haciendo esas reformas en la Constitución que le interesa a la 4T o del movimiento de Morena. No, y también el golpe político que podría llegar a ser para un Morena el perder el distrito de Jalapa, la capital, una caja de resonancia impresionante. Es como le pasó en su momento a Patricio Chirinos, que pierde te acuerdo del año, cuando gana, en el 97, cuando gana Rafael Hernández Villalpando la alcaldía por el PRD, y Chirinos y Miguel Ángel Yunes pues estaban por el lado del PRI. Entonces, es una situación igual, nada más que la gente pues no se acuerda de eso. Están muy chavos. Pero lo que sí es un hecho, con esos datos que tú estás dando, finalmente avalas mi teoría que Morena, obvio, subió, y como todo, no todo lo que sube tiene que caer, y al final de cuentas, Ricardo Agüed pues sigue siendo el principal activo político que tiene Morena en Jalapa. Porque ahí creció, aunque sea de Hidalgo, lo que quieras, pero
lo consideran una persona muy típica jalapeña, una persona que ha hecho sus negocios ahí, que ha hecho sus empresas ahí, que ahí ha hecho su carrera política, fue diputado local, fue diputado federal, ha sido alcalde 2 veces, ha sido candidato a senador también, y en todas las elecciones, al menos en ese distrito, las ha ganado. Claro, y también te encuentras con un Morena que dices, bueno, qué cuadros que no sean una web para ahora sí que defender al movimiento de la Cuarta Transformación en Todos el 2027. están Claro, y de hecho, inclusive en algunas columnas de medios y de portales importantes, ya también llegaron a mencionar que Ana Miriam Ferráez no tendría posibilidades de competir ni a nivel federal ni a local. Es que finalmente, a ver, el problema no es Ana Miriam, el problema no es Doreni García Cayetano, el problema tampoco viene siendo Esteban Ramírez Cepeta, ni el problema es Manuel Huerta, el problema de Morena es que todos están fracturados. Pero hay que tendría que ver un Manuel Huerta. A ver, porque si Manuel Huerta también tiene mucha actividad política en Jalapa, tiene su grupo político en Jalapa. Entonces, si lanzan un candidato, por ejemplo, diputado federal que no sea del agrado de Manuel Huerta, si no juega las contras, por lo menos no abrazos caídos, ¿no? No te ayuda. Ahora, también se había... Y viceversa, si claro. lanzan un personaje muy ligado a Manuel Huerta, ¿tú crees que Esteban Ramírez o Doreni Cayetano iban a estar metiendo las manos? Pues no. Ahora, también una Doreni García Cayetano, actual diputada local. Secretaria general del partido. Claro, secretaria general del partido, secretaria de Trabajo y también entonces diputada federal. Y tampoco se le nota con una cercanía fuerte con lo que es la actual, ahora sí que el activo más importante de Morena en el estado, como lo es la gobernadora Rocío Nale. Porque son de grupos políticos distintos. Te digo que a ver, Morena está pasando lo que le pasó al PRI en su momento con Javier Duarte, con Fidel Herrera y con Miguel Alemán. Y le está pasando lo mismo que le pasó al PAN con Miguel Ángel Yunes en el poder. Al llegar al poder un partido, pues obvio, todo el mundo quiere tener el poder. Yo lo decía, ¿no? Que la finalidad de un partido político es mantener el control y el poder, y es lograr el poder. Y lo que busca Morena es eso. Pero a ver, aquí con el tema de Doreni, y de Esteban Ramírez Cepeta es eso, ¿no? A ver, ellos pertenecen a un grupo político donde yo creo que el único que le han dejado caminar, pues esa columna que tú me preguntabas, ha sido Esteban Ramírez Cepeta. Ninguno de Morena a nivel estatal camina como él. O sea, anda haciendo recorridos en el estado. Tiene dirigente de partido, pero por ejemplo, a St. Janssen lo ves muy en su zona, ¿no? En Córdoba. A los otros diputados federales igual en su zona. A los alcaldes, pues menos, en sus municipios. Bueno, ya habías puesto en una de tus columnas inclusive a Esteban Ramírez Cepeta hasta como senador. Pues al final de cuentas creo que es lo que va a buscar, ¿no? No, si él logra ser diputado federal en el 2027 y le sigue permitiendo a la gobernadora caminar, porque para que camine así tiene que tener el permiso de ella como principal activo político de Veracruz, pues va a buscar el Senado, porque a ver, esto es muy sencillo. Pues Esteban Ramírez Cepeta, al final de cuentas, ya se metió en esto, ya le gustó esto y ya vio el poder que se puede lograr con esto. O sea, no va a quedarse pues nada más. Sí, de brazos cruzados, claro. Pero también definitivamente con y Manuel Huerta, pues así empezó Manuel Huerta. ¿Qué decían con Manuel Huerta en el 24? Ese no va a ser dirigente y no es delegado. Se va a quedar como delegado. No, pues ya es senador. Y ahora quiere ser gobernador. Quiso ser gobernador. Acuérdate, en el 24 se sometió a la encuesta, pero por género no le tocó a la gobernadora Rocío Nale ser candidata. Entonces, pues es lo normal. A ver, igual Doreni García te decía que era un activo exponencial de Morena hace 8 o 7 años, que llegó Tláhuac García, que dicen que son parientes, eso no lo sé realmente, pero pues también Doreni se quedó hasta ahí. Ha ido caminando, ¿no? Pero vamos a ver hasta dónde puede llegar ya con otro grupo político que está actualmente gobernando Veracruz. Hay nuevos actores. Hay nuevos actores y definitivamente lo que necesita la gobernadora Rocío Nale es tener personajes claves dentro de la política que sepan operar políticamente hablando, porque si nosotros observamos estas elecciones del 2025, vimos muchos personajes dentro de Morena que eran muy bloferos, ¿no? Que decían una cosa, pero veías en la operación política y no sabían absolutamente nada. Y el tema está en que encontramos un nuevo grupo político en Morena, un grupo político que la gobernadora quiere poner su sello, pero tiene que tener la capacidad suficiente para poder operar. Y que sepan operar dentro de Morena son pocos políticos, ¿no?
está el ejemplo muy claro de lo que está diciendo, está el ejemplo muy claro de Boca del Río, Veracruz, igual que Jalapa. Por ejemplo, Boca del Río no tienen un candidato que digas así va a saltar. No, ahorita hablan de Berta Huet, hablan que Berta Huet ahora va a estar otra vez en el distrito de Veracruz. Suena mucho, por ejemplo, la actual diputada local Daniela Flores Barnils, que es muy cercana a la gobernadora Rocío Nale, suena para contender por la diputación local del distrito de Boca del Río, Medellín. Pero vaya, tampoco es un cuadro... Sí, pero por ejemplo, ahí tienes el cuadro de José Ruiz Carmona, el Alfonso Pepín. Claro. Pepín, por alguna causa que no pertenece al grupo político actual, pues lo hicieron como que a un lado. Pero a ver, si este personaje, hablando de Pepín Ruiz, que es parecido a lo que le pasó, claro, otra vez, de acuerdo a las distancias, lo que le pasó a Harfuch. Harfuch, ¿qué pasa? Gana la Ciudad de México, arrasa contra Clara Brugada y por tema de género, ella es la candidata, ¿no? Acá, Pepín Ruiz, después de la encuesta que se sometió para las alcaldías, pues, lo hacen a un lado y queda afuera. Pero hay que recordar que él fue el único que ganó el distrito 15, que ese distrito siempre lo había perdido a Morena. Ahora en Boca del Río, que le toca esa parte del distrito, si no tienen un candidato para diputado federal, porque es el distrito que el único que PAN puede ganar de manera directa federal, hablando de diputación federal. Yo te repito lo que te dije la vez pasada, yo siento que el PAN localmente Boca del Río lo puede perder. No veo cómo lo puede recuperarse en poco tiempo, pero bueno, se puede dar una sorpresa. Pero en el tema federal, sí, si no pones un porcentaje competitivo para Morena en Boca del Río, el PAN se lo queda sin ningún problema. Por eso, Ricardo, pero ¿cómo vas a poner a un cuadro competitivo como lo puede llegar a ser un Pepín Ruiz si te lo pasaste madreando desde que llegó a Morena? Porque... ¿Quieres decir, oye, lo quiero mandar en el 27 y lo estás madre? A ver, pero te voy a decir una cosa. Al final de cuentas, esa es una decisión también que no va a tomar nada más aquí en Veracruz. Se toma en Palacio Nacional. Y si en Palacio Nacional ven las encuestas y ven que este cuate de José Ruiz Carmona, Pepín, está arriba, y si ven, por ejemplo, que en Veracruz Soraya Villasís sigue estando arriba o está en la preferencia electoral, van a tener que reelegirla, ¿no? Yo no creo que Claudia Sheinbaum vaya a jugar con estas cuestiones y yo creo que se va a decidir por mejores cuadros. Pero a ver, ves a una Claudia Sheinbaum metiéndose inclusive hasta en el Boca del Río. Pero es elección federal. Claro. Yo creo que la gobernadora tiene mano completamente libre en las diputaciones locales. En la elección federal, ahí sí hay no jaloneo, porque no hay jaloneo. Entre un gobernador y un presidente siempre tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y yo creo que ahí pues van a tener que hablar las dos, ver las encuestas. Hablo de elección federal, claro. Nada más. 19 distritos, fíjate bien. Solamente se perdió Boca del Río, que es, digamos, fue la elección que ganó la actual alcaldesa Marijose, y los 18 distritos locales electorales, incluido Jalapa, que pensaban que iban a perder con Ana Miriam, que quedó así, Américo también de ganar, los demás lo ganó Morena. Entonces, si un distrito les interesara a Morena, al igual que Jalapa, porque digamos no puede perder la capital, como bien lo comentas, sería Boca del Río, que no la han ganado nunca, Morena. Y obvio que se van a avanzar con los perfiles que se basan en la encuesta. Si se basan en la encuesta, como dice, ya salió el Consejo Político Nacional de Morena a decir que la encuesta iba a ser la que se iban a avanzar para ver los perfiles y seguir candidaturas, ¿no? O los famosos coordinadores de la defensa, la 4T. Bueno, pero ya dijo Gabriel Zúñiga, el abogado de Morena, en el OPLE y todo, que la encuesta como tal, pues no es el único instrumento, ¿no? Como para salir en defensa de Manuel Velasco. Pero a ver, pero si Morena encabeza el distrito que vaya a encabezar Boca del Río, Jalapa, Veracruz, Tuxpan, lo que tú quieras nombrarme, y se basen en la encuesta, y el que se haya posicionado en la encuesta, hablando de las diputaciones federales y también de las locales, van a tener que ponerlos, porque no se pueden arriesgar. Tú me acabas de dar los datos de Jalapa. Pierden casi más de 60,000 votos del 2021 al 2025. 4 años, 60,000 votos. En otro municipio pierdes hasta 2. O sea, claro. Vamos, entonces se tienen que basar los perfiles. Por eso yo hablé de Ricardo Huet, y cuando lo dije, pues salió ahí. Ahora, hay un cuadro, y fíjate. Por eso hablé de José Ruiz también igual.
Y te lo digo de Soraya, y te lo puedo decir del tema de Cheva en Coatzacoalcos, y te lo puedo decir, por ejemplo, el tema de Danelli en Poza Rica, ¿no? Que también hablan que la quieren postular como diputada, porque a pesar de que acaba de entrar, pues supuestamente ya está dando resultados y que le bajó este muchacho que estaba ahí Emilio Olvera, que ya se desapareció políticamente y ya no hay nadie que le estorbe. Y así se van a decir muchas cosas. Pero si Morena se basa en lo que decidió su Consejo Político Nacional, que es encuesta en los distritos que lo encabece la elección de la 4T, pues yo creo que si no es así, van a tener también muchos dolores de cabeza, pese a que la oposición prácticamente está desunida, no tiene rumbo. El PAN está metido en un titipuchal, como dicen aquí en Veracruz, de problemas. El PRI, pues está prácticamente sobreviviendo y en terapia intensiva, y Movimiento Ciudadano, pues esperando a ver qué cache de una cosa u otra. Pero que prácticamente tú veas que Morena tenga una oposición enfrente, pues no. Pero si no componen eso, y si se dedican a imponer y no respetan sus propios métodos de selección, ahí va a estar el problema de Morena. Ahora, fíjate que yo creo que hoy en día observamos una política donde los políticos lo que menos saben prácticamente hacer es hacer política. Encontramos un nuevo grupo político que quiere imponer sí o sí Rocío Nale con gente sobre todo de confianza, porque encontramos una gobernadora que observa quiénes fueron los elementos, quiénes fueron los principales activos políticos de Morena en el estado, llámese cuitlahuistas, ¿no? Muchos cercanos a Cuitlagua García, y no encuentra esa confianza la gobernadora, ¿no? Estamos observando que tiene confianza, pues no en todos, pero sí en algunos integrantes de su gabinete. Observamos secretarías, subsecretarías, y yo creo que políticos que sepan hacer política son pocos hoy en día. Y dentro de esos pocos, dentro de esa bolsa que yo podría llegar a meter, podría encontrar inclusive a un personaje, a un activo político que ya es de Morena, ya se le ha visto inclusive en asambleas con el mismo Esteban Ramírez Cepeta, en la zona conurbada Boca del Río, también ha estado en Jalapa, como lo es el Tato Vega. Eduardo Vega. Tato Vega, subsecretario de Desarrollo Económico, que lo hemos visto muy cercano a la gobernadora y sobre todo es un personaje que sabe hacer política. Y yo creo que podría llegarle a hacer frente a lo que puede llegar a ser un movimiento ciudadano con esta cercanía con la gobernadora, con esta forma de hacer política, que ante la poca y nula capacidad de un movimiento ciudadano, llámese desde las dirigencias, en consolidar el partido, podría llegarle a romper el juego, ¿no? Bueno, primero hay que ver que, por ejemplo, en el caso de Eduardo Vega Yunes, Tato Vega, como lo conocen, en Jalapa, pues ya es de Morena porque su partido desapareció, ¿no? Y él podría, si él logra ser candidato, que yo no creo que es diputado federal, yo creo que va a jugar la diputación local. Si él quiere ser candidato, pues tendría que serlo por vía Morena. Y tendría que tener el permiso de la gobernadora, obviamente, para poder... Pero también a la gobernadora le sirve más ganar un distrito que le puede llegar a complicar en una diputación local a tenerlo, por ejemplo, en una subsecretaría. Sí, claro. Habrá que ver qué es lo que le decide ella finalmente electoralmente, ¿no? Porque, a ver, esto es muy sencillo. Si él no se ve... no que no se vea. Si él ve que lo que tiene el partido en un distrito tan complicado como Jalapa le pueda dar para ganar, pues va a analizar si se lanza o no, porque también es una apuesta, ¿no? Yo creo que Tato Vega, al final de cuentas, pues va a jugar una carta muy importante, siendo él de allá, siendo él finalmente, su carrera política también la ha hecho allá, aunque también la hizo en Boca del Río en su momento, pero pues la cercanía que tiene con la gobernadora le puede ayudar, ¿no? Políticamente, para que lo acepten dentro de Morena. Si es que lo lanzan y ya no hace un lado a otros perfiles ahí al interior. La pelea, yo creo que la pelea de Morena o la pelea principal de Eduardo Vega Yunes no va a ser contra los de Movimiento Ciudadano ni contra el PRI. Lo ves más en el interior. Más al interior. Cuando ya ahí lo digan que es, yo creo que ahí va a lograr por lo menos el 50% de su victoria al interior. Ya lo otro tocará hacia afuera, ya verá con quién se enfrentará. Yo dudo que él vaya a jugar la diputación federal. Yo creo que si le juega va a ser una diputación local.
salvo que se diga otra cosa, y también salvo que diga la encuesta, ¿no? Entonces ves también a un Morena que si no mandan a un Ricardo Agüed en el 2027 a competir, pues no tendría posibilidad alguna de poder ganar por lo menos lo que es la Diputación Federal. Yo creo que Ricardo Agüed, digo, sigue siendo el principal activo como candidato él en Jalapa, o sea, el político. En el sentido de que elección que lanzan, gana. Lo tienen que medir, tampoco unos pitonizos, pero lo tienen que medir, y de acuerdo a la medición que salga, es como va a ser candidato, no. Y van a tener que medir los otros, pero yo creo que por los números que ha tenido, Ricardo Agüed sigue siendo el principal activo. Obvio, Jalapa. Y Américo Zúñiga, ¿a poco sí lo ves todavía en Movimiento Ciudadano? Pues digo, Américo, yo creo que va a depender mucho si no toma su decisión en este momento. A partir de agosto, junio o septiembre, si no decide irse del PRI, yo creo que difícilmente lo va a hacer después. Que lo acepten o no en Movimiento Ciudadano ya va a ser otra cosa. Pero ahora hay que también ver una cosa. Lo que se decide en Movimiento Ciudadano no se decide tampoco aquí en Veracruz, lo deciden en México. Lo decide Dante Delgado, que todavía sigue caminando ahí, con Jorge Álvarez Maínez y la gente muy cercana a ellos, ¿no? Yo creo que al final de cuentas también Luis Carbonell pues recibe órdenes de lo que tiene los parámetros políticos nacionales, de lo que vayan a hacer, y al final de cuentas, si Américo juega una diputación, jugaría la federal, no creo que vaya a jugar la local. No, por supuesto, claro. Entonces, ahí depende de lo que le convenga al Movimiento Ciudadano. Es un distrito que puede ganarlo, ¿no? Si lo juega así, yo creo que el mejor escenario para el Movimiento Ciudadano es tener un candidato fuerte de MC en Jalapa y que Ricardo Agüed no sea candidato de Morena. Claro, porque a ver, regresando otra vez a este análisis del 2025 de las elecciones, si tú sumas los votos que consiguió Silvio Lagos, que fueron 19,000, más los votos que consiguió Román Moreno, que son 33,000, sin problema alguna le ganan la elección y no por 1,000 o 2,000 votos, sino vencen contundentemente a una Daniela Griego con 47,000 votos que consiguió. Y el cooptar votos de un Américo Zúñiga, figura del PRI, y meterlos al saco de Morena, electoralmente es buena estrategia. Yo veo muy complicado que puedan llegarle, o más bien que quieran abrirle las puertas a nivel estatal a un Américo Zúñiga por miedo a perder el poder. Porque también hoy en día los que encabezan a Movimiento Ciudadano son muy chicos aquí a nivel estatal. Ahí, al momento de ser muy chicos, no quieren andar repartiendo el pastel a todos por temor a que luego les van a quitar en la silla. Y es este mismo pensamiento pequeño que adolece toda la oposición en Veracruz. Mira, en el tema que me comentas es muy sencillo también aquí hablar. Lo repito, si las encuestas, que seguramente también va a ser Movimiento Ciudadano, que van a ser como partido de oposición, y seguramente las encuestas que por ahí pueda tener Morena y coloquen a Américo Zúñiga o a quien sea, si por ejemplo Dante Delgado, que todavía va a tomar decisiones en ese sentido, junto con otros consejeros nacionales de Movimiento Ciudadano, ven, porque es una elección federal, que Américo Zúñiga es el que le garantiza, y Américo Zúñiga, aparte que les puede garantizar el triunfo, es el personaje que quiere estar ahí con ellos y que le conviene políticamente que esté, pues así podrán decir misa, ¿no? Aquí en Veracruz la decisión la toma a nivel nacional. Y si Américo Zúñiga es candidato del Movimiento Ciudadano, pues va a ser candidato del Movimiento Ciudadano. No quiere decir que él sea militante del Movimiento Ciudadano o que vaya a tomar decisiones en lugar de Luis Carbonell o de Sergio Gil. Simplemente va a ser un candidato, ¿no? Y ya dependerá de él si quiere seguir en ese puesto público con ellos, en ese cargo de elección popular con ellos como Movimiento Ciudadano, o se declara independiente. Lo que también interesa en ese momento a Movimiento Ciudadano es que los votos de Américo Zúñiga se vayan a su partido. Ricardo, pues gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí estamos. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en el canal de YouTube. Y bueno, vamos a ver qué ocurren en estos próximos meses. Definitivamente serán decisivos para conocer cómo será el panorama político electoral en lo que respecta a la capital de Veracruz, a lo que es Jalapa. Gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.